The Queen is dead, long live the King. Es la frase que repiten los británicos desde hace siglos cada vez que hay un proceso de sucesión al trono. Bienvenidos a este análisis, justamente que pretende mirar qué posibles implicaciones puede traer la muerte de la reina Isabel II sobre el poder británico. Y es que varios análisis han surgido estos días, la mayoría tratando de irse hacia un lado, diciendo que no va a haber muchos cambios, que no va a haber muchas consecuencias, sobre todo porque la reina y la figura monárquica es una figura decorativa, es una figura anacrónica que no hace parte de las decisiones más importantes de Estado en el Reino Unido, que para eso se concentra el poder en el primer ministro y en el Parlamento británico, lo cual parcialmente es cierto, pero no se puede desconocer, no se puede dejar de lado una variable fundamental en las relaciones internacionales y en los estudios estratégicos, que es el soft power, el poder blando, la capacidad de influencia. Y esto la monarquía británica sí que sabía hacerlo, y sobre todo la reina Isabel sí que sabía construir soft power, lo hizo a lo largo de toda su vida. Por esta razón, creo que amerita este análisis, qué posibles repercusiones desde el punto de vista geopolítico y estratégico puede tener su muerte. Para ello, y a manera de introducción, vale la pena mirar de dónde sale esta dinastía, por qué se llamó, entre otras cosas, Casa Windsor, que eso tiene una historia bien curiosa. Voy a utilizar el puntero láser a partir de este punto y vamos a hablar de la casa hacedora de reyes, que es la casa alemana de Sajonia, Coburg y Gotha. Hoy todas las monarquías, las 7 monarquías que sobreviven en Europa, hoy todas son descendientes de esta, todas, de manera directa o indirecta. Y veamos por qué. El rey Leopoldo I es la línea de creación de la casa monárquica actual de Bélgica, donde está el rey Philippe. Su hermano, el príncipe Ernesto I, tuvo un hijo, que fue el príncipe Alberto, que se casa con la famosísima reina Victoria, de tal manera que esta línea alemana accede al trono británico. De ellos van a nacer varios hijos, el primogénito, el rey Eduardo VIII, que va a ser el creador de la línea de sucesión que tiene hoy la corona británica, donde estaba Elizabeth II, donde está Carlos III. Pero los hermanos del rey Eduardo VIII, los otros hijos de Alberto y la reina Victoria, todos van a ocupar cargos importantes, bueno, cargos no, van a generar casas monárquicas europeas, líneas dinásticas. De tal manera que, por ejemplo, la princesa Beatriz tiene una hija, que fue la princesa Victoria Eugenia, que se va a casar con el rey Alfonso XIII, desde donde va a salir la casa monárquica española actual. De otra hermana del príncipe Eduardo VIII, en este caso la princesa Alicia, va a salir una línea que van a ser los ancestros del príncipe Felipe, que a su vez fue el esposo de la reina Isabel II, o sea, ellos eran primos hermanos prácticamente. De el príncipe Arturo, otro hermano del rey Eduardo VIII, va a nacer una hija que va a ser la princesa Margaret, que se va a casar con el rey Gustavo Adolfo VI de Suecia, de la casa Bernadotte, desde donde van a salir dos hijas, dos hijos, la princesa Ingrid y el príncipe Gustavo. El príncipe Gustavo es el ancestro del actual rey de Suecia, y la princesa Ingrid es la ancestra de la actual reina de Dinamarca. Y del rey Eduardo VIII va a salir la princesa Maud, o sea, la princesa Maud vendría siendo tía bisabuela, perdón, de la reina Isabel. La princesa Maud va a ser la línea, de allí va a salir la línea de la actual monarquía de Noruega. Y si nos vamos a este otro lado, de la actual línea monárquica holandesa, hay un parentesco a través del ducado de Württemberg, también relacionado por medio de la princesa María de Terck con la corona británica. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las coronas, todas las monarquías británicas, hoy todas son primos, ¿sí? Primos o sobrinos, todas. Por esto es que las discusiones sobre la validez o no de las monarquías europeas que se le hace a una termina por efecto dominó afectando a todas. Quien mantenía muy vigente la discusión de las monarquías era la reina Isabel, insisto, por el soft power que construyó. Ya voy a mencionar un poco del tema. Pero antes de pasar al siguiente punto, y a propósito de estas cercanías entre las casas monárquicas europeas, yo creo que el episodio más controversial de este tema de primo con primo terminó siendo la Primera Guerra Mundial. Y es que la Primera Guerra Mundial enfrentó a 3 primos, ¿sí? Por un lado, al rey Jorge V, rey de Inglaterra, y al zar Nicolás II, zar de Rusia, los dos en contra de otro primo, que era el Kaiser Guillermo II, emperador de Alemania.
Casi que uno puede decir que la Primera Guerra Mundial, más allá de los siglos de competencia entre Francia y los alemanes, o entre Rusia, el Imperio Ruso, eh, y los imperios centrales de Europa, más allá de eso, la Primera Guerra Mundial terminó siendo una discusión familiar de un primo contra otro primo por tema de ego, por tema de superioridad, por una serie de cosas tras bambalinas que a veces no se cuentan. Incluso, hablando de una frase muy famosa de Lord Palmerston, que dice que los británicos no tenían ni amigos eternos ni enemigos eternos, que lo único que tenían eran intereses eternos. Eso sí lo supo muy bien el rey Jorge V, cuando tuvo que abandonar a su propio primo, al cual quería muchísimo, vale la pena decirlo, mmm, porque después de la revuelta bolchevique que destruyen la figura del zar, el zar Nicolás termina pidiendo exilio, y los consejeros del rey Jorge V le dijeron no vaya a recibir a su primo acá porque su primo es la representación de cómo se tumban las monarquías. Si usted lo trae acá, posiblemente termina desmotivando a que el pueblo británico también lo tumbe a usted. Entonces deje a su primo allá quieto, y terminaron matando al zar Nicolás II, efectivamente, como la historia nos lo cuenta, muy a pesar de haber sido el primo entrañable del rey Jorge V. Total, volviendo al asunto y para no perdernos por las ramas, era la misma familia, todos, 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 todos derivados de la casa alemana de Sajonia, Coburg y Gotha. Esto, esto implicó una cosa muy interesante para el nacimiento del nombre de la dinastía que constituyó la reina Isabel, y es que la línea inglesa mantuvo el apellido alemán, el apellido paterno, porque si se dan cuenta de esta unión, quien llevaba el apellido paterno, quien ponía el apellido paterno era el príncipe Alberto, ¿sí? De la línea Sajonia, Coburg y Gotha. Sus hijos, ¿sí? El rey Eduardo VIII, Jorge V, Jorge VI, la misma Isabel II, llevarían primero el apellido Sajonia, Coburg y Gotha, después ahora sí la herencia británica, pero resultó que en la Primera Guerra Mundial era irónico que los alemanes estuvieran bombardeando a Inglaterra con aviones y con armamento de una empresa que también fue creada por esta misma casa. Entonces eran unos aviones bombarderos muy, muy obviamente anacrónicos, viejísimos de la Primera Guerra Mundial, que eran bombarderos Gotha, así se llamaba la fábrica que hacía estos bombarderos. De tal manera que los asesores de la corona le dijeron, piense rebautizar su dinastía, cámbiele el nombre, póngale un nombre más británico para que la opinión pública no proteste, y no los tilde a ustedes de alemanes en un momento en el cual el Reino Unido estaba peleando con Alemania. ¿Sí? No quedaba bien visto que el apellido de la monarquía fuera el mismo apellido de los aviones que bombardeaban Londres. A partir de allí la rebautizaron buscando un nombre británico y encontraron el nombre de Windsor. Por eso de ahí en adelante se llamó la Casa de Windsor. No es que su apellido original hubiera sido Windsor. De allí en adelante empezaron a llamarse Windsor. Así se conoce entonces a la monarquía actual, la Casa de Windsor. Y resulta que la reina Isabel, sí que construyó soft power y lo supo hacer casi que desde la Segunda Guerra Mundial, muy jovencita en la Segunda Guerra Mundial. Se alistó en un cuerpo auxiliar en el ejército británico, fue mecánica, fue chofer, estuvo en fábricas ayudando a fabricar armamento, bueno, a fabricar no, a inspeccionar armamento. Luego cuando recibe el poder británico, cuando se corona reina, ella no solamente mantuvo a flote al Reino Unido en momentos súper difíciles, supremamente difíciles, como fue la Guerra Fría, como fueron las mismas Torres Gemelas, como fue el fin de la Guerra Fría, como fueron tantas cosas en esas décadas que fue reina, sino que logró poner a su favor una restricción británica, legal británica, y es que el rey, o en este caso la reina, no podía tomar partido en temas políticos a favor de un partido o a favor del otro. Recuerden ustedes que el Reino Unido básicamente tiene un sistema bipartidista. No podía intervenir en política para favorecer a ningún partido ni a ninguna tendencia. Y esto, que muchos podían ver como una limitación, la reina lo volvió a su favor. Y lo que sirvió fue para unir alrededor de ella a la nación británica.
independiente de las divisiones políticas que pudieran existir, todas las facciones políticas británicas sentían un gran aprecio, un gran cariño por la reina. En los momentos en los cuales el Reino Unido necesitó algún soporte, y ese soporte se le ofreció fue justamente el soporte moral, ¿no? Se le ofreció justamente la figura monárquica y se le ofreció Isabel II. De tal forma que mantuvo medianamente unido eh, el poder inglés y el poder británico y el poder del Reino Unido, que son tres conceptos distintos. Y justamente por eso, por ser tres conceptos distintos, vemos este mapa. Estos son los territorios, se llaman territorios de ultramar, que no son territorios de la mancomunidad, sino son, o sea, no son territorios independientes, sino son territorios directamente dependientes de Londres. En el Caribe, sin duda alguna, hay varios. En el Atlántico Central y Sur, las Islas Malvinas, aquí me solidarizo con los argentinos, sin duda alguna, les doy la razón, esto son Islas Malvinas más que Falkland. Gibraltar. Esto casi uno nunca lo escucha, y son dos bases militares que están dentro de Chipre, pero que se consideran territorios de ultramar, dependientes totalmente de Londres. La base de Diego García, que está en alquiler por décadas a Estados Unidos y que se convierte en el pivote geoestratégico de las operaciones de Estados Unidos en el Océano Índico. Muy importante esta base, la de Diego García, y lo que le da a Londres proyección, no soberanía, proyección hacia la Antártida. Estos son los territorios de ultramar ingleses. ¿Qué puede pasar con ellos? Ellos, sin duda alguna, muchos de ellos sentían una gran simpatía por la metrópoli, era gracias a la reina. Algunos se fueron independizando por el camino. Posiblemente, una de las posibles cosas que ocurra es que algunos de estos también quieran independizarse a partir de la muerte de la reina Isabel II. Pero no solamente ellos. Esto es la mancomunidad. Antes se llamaba la Comunidad Británica. Recientemente lo cambiaron al nombre de mancomunidad para tratar de quitarle el mote de lo británico. En inglés es más fácil mencionarla, es la Commonwealth. Y son aquellos estados donde la reina todavía era la jefe de estado, así fuera una figura relativamente decorativa, pero les daba algún vínculo, al menos les recordaba ese vínculo del pasado, porque estas fueron colonias británicas, les recordaba ese vínculo del pasado con Londres. Estos pueden perfectamente entrar en una discusión de si vale la pena o no vale la pena seguir en la mancomunidad. La mancomunidad no les da ventajas económicas, no les da beneficios militares. Es una figura simbólica, pero bueno, tiene algunas cosas económicas muy pequeñas, pero en sí es una figura simbólica. Si ellos se deciden ir de la mancomunidad, en sí no van a perder mucho. ¿Quién pierde es Londres? Porque pierde todavía esa posición heredada desde los tiempos imperiales, de los tiempos coloniales, como centro del mundo. Pierde ese soft power. ¿Sí? No es que estos estados le tributen a Londres, no. Pero pierde ese soft power, esa capacidad de influencia, esa capacidad de decir yo soy el centro de la mancomunidad, de mis naciones que en el pasado eran mis colonias. ¿Sí? Entonces estoy hablando de un efecto sobre el soft power. La desintegración, y vuelvo al mapa anterior, de la dependencia de los territorios de ultramar y la desintegración de la mancomunidad. Ahora bien, otro efecto que puede ocurrir y se está discutiendo mucho es si llega o no llega el fin de la monarquía británica y si se da paso más bien a un periodo republicano. Sería el segundo, después del primero que crea Cromwell, sería el segundo. Y es que prácticamente nadie de la casa de Windsor tiene la popularidad que tenía la reina Isabel, una popularidad brutal, brutal. Esta encuesta, por ejemplo, que salió en el periódico español ABC, que no es muy vieja, es de hace un par de años, le da una popularidad de más del 80%, una popularidad que cualquier presidente del mundo desearía, más del 80%. Insisto, generadora, constructora de soft power a partir de esa popularidad tan grande que tuvo. La imagen de abajo es un video al cual la reina se presta, esto no es un montaje, ella se presta para abrir con este video. Era el video de apertura
de los Juegos Olímpicos de Londres de hace unos años. Entonces el video es que James Bond va a recogerla a Buckingham, suben en un helicóptero, obviamente con todo el misticismo de James Bond y toda la marcialidad de este agente. La suben en un helicóptero, llegan al estadio donde iba a ser la inauguración y salta, supuestamente la reina, escoltada por James Bond, salta del helicóptero y aterriza en paracaídas en el estadio. Evidentemente lo del salto es ficticio, sin duda alguna ella no saltó, pero ella sí se presta para hacer todo el video y coincide la imagen creada por computador de una reina saltando, que eso fue lo único que no fue real, coincide con la entrada de ella al estadio y cuando ella entra al estadio se enloquece, la gente grita. Y eso es hace unos años, eso fue hace poco, la reina murió a 96 años y esto ocurrió hace poco. Entonces, de ahí se derivaba esa simpatía de la reina. Hace unos meses le alcanzaron a celebrar el jubileo por su aniversario, sus bodas de platino, si mal no estoy, y todo el Reino Unido se volcó hacia el jubileo real. Entonces era el cemento, realmente la reina Isabel era el cemento de esa identidad británica. Por eso digo, no se puede desechar en los análisis esa capacidad de soft power que tenía ella. Hoy el Reino Unido está totalmente volcado, está totalmente de luto, devastado, y es justamente por esa capacidad de unificar que tenía la reina. Capacidad que va a ser muy extrañada en estos momentos, donde el Reino Unido está afectado económicamente, no solamente por la crisis del COVID, no solamente por la crisis económica mundial, sino en sí por el mismo Brexit, por esa decisión que tomaron hace poco. La reina no podía tomar partido, pero su círculo más cercano sugería que ella no estaba de acuerdo con el Brexit para nada. Y esta lectura la hacen muchos, muchos británicos, sobre todo escoceses, sobre todo irlandeses, donde no sentían una simpatía muy grande por separarse de la Unión Europea. Este tema, ya con la reina fuera de la ecuación, puede ser que se reviva y puede ser que se ponga sobre la mesa la necesidad de reevaluar la salida británica del espacio comunitario europeo, pero también puede ser que termine afectando otra cosa y son los intereses de independencia más que el país de Gales de Escocia. No quiero decir que Escocia se va a independizar ya y que el mundo va a ver cómo se desintegra la isla británica, no, pero con la reina por fuera de la ecuación, posiblemente los intentos o los intereses autonomistas de Escocia sean posiblemente mayores ahorita. Y se fue la reina en un momento también crítico para el norte, para el rumbo británico. Esta fue la última foto que le tomaron un par de días antes que muriera, cuando recibe a la actual primer ministra británica, Liz Truss. El Reino Unido quedó tremendamente averiado, debilitado en su poder y en su capacidad de influencia internacional después del desgaste que implicó Boris Johnson. Liz Truss no la tiene nada fácil. Y justamente en este momento de inestabilidad es que se va este cemento, este soporte que era la reina Isabel. Y se va también la reina en un momento en el cual el mundo está viviendo una confrontación, una competencia entre Occidente por un lado y Rusia y China por el otro. Eh, no es que ella hubiera podido hacer mucho, no es que ella hubiera podido ordenar a las fuerzas militares británicas, aunque sí era la comandante en jefe de las fuerzas militares británicas, sí lo era. Pero en sí, el sistema de toma de decisiones británico obviamente se construye de una manera diferente. No es que ella fuera a tomar decisiones, no, pero sí era una figura con capacidad política de intermediación. Intermediación que va a hacer falta para resolver muchas cosas de esa competencia drástica entre Occidente por un lado, sobre todo el Reino Unido muy cercano a Estados Unidos, y por otro lado Rusia y China. Entonces, sí hay efectos, sí hay efectos. El rey Carlos III, mucho se dice de él, que no tiene la misma capacidad de gestión, que no logra unir a todos los británicos de la misma manera, que no tiene el mismo carisma,
que no tiene la misma posibilidad de hablar con todos los líderes del mundo como sí lo hacía la reina, que no es la figura para estabilizar el Reino Unido. Pero bueno, estamos hasta ahora empezando, ¿no? Vamos a ver si el príncipe Carlos logra, perdón, si el rey Carlos III, todavía acostumbrado a decirle príncipe, el rey Carlos III, a pesar de sus años, va a poder mantener la casa Windsor a flote y sobre todo va a poder mantener este soft power gigantesco que le hereda Isabel II, lo va a poder mantener a flote. Muchísimas gracias, espero que este video, un poco diferente a los demás, sea sin embargo también de su agrado. Un gran abrazo a todos.